Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy domingo. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios para que ustedes escuchen la que esta semana nos va a demarcar el derrotero de la Iglesia Católica. El misal de la Iglesia Católica. Yo no soy capaz de leer la Biblia por mi propia cuenta, sino que más bien me dejo guiar por el misal de la Iglesia Católica, que lleva 2000 años enseñándonos la palabra de Dios de una manera perfecta, ordenada, sin alejarnos de la doctrina de Cristo. Nosotros todos estamos llamados a leer la palabra de Dios. El temor que a mí me da es leer la palabra de Dios e interpretarla equivocadamente, y por eso no soy capaz de coger un pasaje bíblico y ponerme a leerlo y darle yo mi propia interpretación, porque la palabra de Dios nos puede llevar a la salvación, pero también mal interpretada nos puede llevar a la condenación. Por eso debemos dejarnos guiar de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la Iglesia Católica, que es la de Cristo. Por eso Jesucristo les dijo: vaya y enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer, a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Por eso es muy peligroso leer las Escrituras por nuestra propia cuenta. Debemos dejarnos guiar de alguien que sepa, de alguien que tenga la doctrina de Cristo, que venga de generación en generación hasta el día de hoy. Y es a lo que yo más le he insistido a la Iglesia Católica, que a veces va uno a misa y en vez de enseñarle a uno apologética con las Escrituras del día, se ponen a hablar de otras cosas que, aunque son válidas, deberían instruir al católico para que no se deje arrebatar de una iglesia separada. Esos son errores que comete la Iglesia Católica, y sobre todo los sacerdotes, algunos sacerdotes que se van por las ramitas en vez de irse por el tallo, en vez de irse por lo que Jesucristo quiere decir en su palabra. Y por eso es que a mí me gusta leer el misal de la Iglesia Católica para tratar de interpretar la palabra de Dios como es. Vamos entonces a leerla, pero persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Son 4 lecturas en el día de hoy de la profecía de Zacarías 9:10. Mira a tu rey que viene a ti modesto. Así dice el Señor: alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Mira a tu rey que viene a ti, todo modesto. Oiga, ¿quiénes de ustedes se vieron esa película Gladiador? ¿Se la vieron? ¿Se acuerdan de esa película Gladiador? Y las películas romanas. ¿Cómo entra el emperador? El emperador entra a la ciudad de Roma cuando él va a ser condecorado o le van a poner la corona, digámoslo así. Entra en un carro de caballos blancos y entra todo elegante, todo portentoso, con una gente atrás siguiéndolo, y entonces entra como todo un emperador al pueblo romano, a su pueblo, a Roma, y lo reciben como un emperador. Y por eso esta lectura no deja de ser sino como una especie de parodia a lo que es realmente Roma, a lo que realmente es el poder, a los que se presuponen que son los poderosos del mundo entero. Y entonces por eso esta escritura tan humilde, tan modesta, que dice: mira a tu rey que viene a ti todo modesto. Y entonces la primera parte se refiere a eso. Así dice el Señor: alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén?
todo modesto, vayan y consíganse en un burrito que van a encontrar amarrado en la entrada a Jerusalén, díganle al Señor que el burrito es para mí y Él se los prestará. Y es un burrito. Y Jesús entra a la ciudad en un burrito, dándole a entender a los poderosos que el poder no es de la carne, el poder es del Espíritu, el poder es otra cosa diferente a esa opulencia del mundo, a la sabiduría del ser humano, es todo diferente. Y por eso Jesucristo entra todo humilde, todo sencillo a esa tierra. Por eso es que ustedes, amigos televidentes, deben analizar este primer texto como nosotros lo analizamos, con toda la humildad del mundo, como Jesucristo nos ha enseñado. Él pudo haber sido y haberse engalanado por ser el Hijo de Dios, pero no, se humilló a tal grado que hasta murió en la cruz. Es lo que nos está enseñando esta primera parte de la humildad y la sencillez y la modestia con que el cristiano debe actuar en el mundo. Y por eso la segunda parte dice: destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones y dominará de mar a mar el gran río al confín de la tierra. ¿Y cómo la reconocemos hoy a Jesucristo? Como el Señor de señores, el Maestro, el que debemos seguir, porque se humilló a tal grado hasta morir en la cruz. Y esa humildad es la que Jesucristo nos quiere imponer a nosotros. Salmo 144. Bendeciré tu nombre, es un resumen, bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu rostro por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Y vamos a leer una carta que le manda Pablo a los romanos. Romanos 8, 9, 11, 13. Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que más nos apega a este mundo? Las cosas de la carne, el adulterio, la fornicación, el licor, la droga, el dinero, el mundo mundano. Y todos los que vivimos en este mundo creemos que nos hemos ganado el mundo. Y Jesucristo nos dice acá a través de Pablo, o Pablo nos dice, que si nosotros vivimos de acuerdo a la carne, moriremos irremediablemente. Por eso debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pues si Jesucristo lo fue resucitado por el Espíritu Santo, nosotros también merecemos resucitar como Cristo resucitó, porque Él fue el primero entre todos los que vendremos a resucitar con Él. Por eso nos pide Pablo que vivamos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. ¿Y cómo somos nosotros los seres humanos? Vivimos de acuerdo a la carne y no vivimos de acuerdo al Espíritu. Somos todo lo contrario. Y entonces aquí nos dice una cosa que yo la he dicho también y que creo que está en la Biblia, y dice: la sabiduría del hombre es necedad para Dios, y la sabiduría de Dios
es necedad para el hombre. Por eso es tan difícil creer en Dios, por eso es tan difícil sostenernos en Dios, porque queremos vivir de acuerdo a la carne. Entre más plata tengamos, más felices somos aquí en la tierra, y Dios nos pide humildad. Dejémoslo hasta ahí, porque viene la tercera parte o la cuarta parte, que es el Evangelio, y el Evangelio nos va a decir una cosa que yo promulgo casi todos los días. San Mateo 11, del 25 al 30. Soy manso y humilde de corazón. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Padre más que él. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No, qué belleza que me haya tocado este Evangelio, qué belleza que me haya tocado, porque yo muchas veces se lo he dicho a ustedes, muchas veces se lo he dicho en las reflexiones que yo he hecho. Te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y entendidos, y se lo has revelado a los sencillos. Oiga, casi que si tuviera yo aquí un arco, para hacer aquí una circunferencia, yo haría un círculo, lo dividiría en la mitad, y esa mitad la dividiría así en la mitad. A este lado colocaría los sabios, a esta otra mitad los entendidos, y en la mitad de abajo, que eso es casi más de la mitad, colocaría los sencillos, los niños. Y es así como yo le quiero dar a entender a ustedes este Evangelio, que a Dios le agrada la gente humilde, los sencillos, los que acatan dócilmente la palabra de Dios, los que Dios dice hay que ir al confesionario a pedir perdón ante un sacerdote. Vayan, y a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Quiénes son los sencillos? Los que aceptan la palabra de Dios y corren al confesionario a pedir perdón al sacerdote. ¿Quiénes son los sabios? Los sabios son, por ejemplo, esos que han descubierto, Stephen Hawking, y los eruditos de las ciencias, que no creen en la existencia de Dios, porque creen que el mundo y el universo se maneja en base a la ciencia y que Dios nada tiene que ver con eso. Esos son los sabios. ¿Y quiénes son los entendidos? Los protestantes, los fariseos, los que creen que yo que voy a ir donde un sacerdote que es un hombre igual que yo, un pecador y quizás hasta peor que yo, y le voy a pedir perdón a esos. Esos son los entendidos. Y resulta que Dios dice, Jesucristo le dice al Padre: te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los protestantes y se lo ha revelado a los sencillos. Por eso en estas tierras todo era normal, todo era sencillo. Vino la Iglesia Católica y nos enseñó durante 500 años que vino Cristóbal Colón y nos metieron acá en esta tierra la Iglesia Católica. Aceptamos la Iglesia Católica como nuestra iglesia, la doctrina de Cristo nos la enseñaron bien, viene de generación en generación desde hace 2000 años, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos aceptábamos a la Iglesia Católica y a la doctrina de Cristo como la salvación. Decían que teníamos que ir a confesarnos con un sacerdote, íbamos y nos confesábamos. Decía que teníamos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el cuerpo y la sangre de Cristo es la vida eterna, entonces la recibíamos. Había que bautizar los niños, los bautizábamos, había que hacer la primera comunión, la hacíamos, y todo era normal.
hasta que llegaron los sabios y los entendidos y comenzaron a construir iglesias protestantes. Y todos esos que eran sencillos se salieron de la iglesia que los podía salvar por seguir doctrinas demoníacas, porque así las llama Pablo, doctrinas demoníacas. Y ustedes prefirieron seguir esas doctrinas demoníacas que son los adventistas, los testigos de Jehová, los evangélicos, los de la luz del mundo y todas esas iglesias que polulan por ahí de una y de otra manera. Todos ellos son demonios, demonios, así los hace llamar Pablo. Si un ángel, si yo mismo o un ángel del cielo bajara a darles un evangelio distinto al que Cristo nos infundió hace 2000 años, sea maldito, sea anatema. Y vuelvo y se lo repito, si yo mismo o un ángel del cielo bajara a enseñarles una doctrina diferente a la que Cristo nos enseñó, sea maldito. ¿Y ustedes qué hicieron? No, yo ya no me vuelvo a confesar con un sacerdote porque eso es un hombre común y corriente y yo no tengo por qué confesarle mis pecados. Yo mismo me confieso con mi Padre. Esa Eucaristía, no, yo voy a celebrar la Santa Cena porque yo no creo que ahí esté el cuerpo y la sangre de Cristo. No, yo hago una obra de teatro y me celebro la Santa Cena con mis feligreses y esa es la Eucaristía para ellos y ahí no está Cristo porque ahí no hay un sacerdote que pueda invocar el nombre de Dios y hacer que ese vino y ese pan se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y ustedes prefirieron seguir a eso. Por eso acá este evangelio le dice: te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. ¿Y quiénes somos los sencillos? Todos nosotros, los que aceptamos la palabra de Dios tal y cual nos la dieron nuestros padres, nuestros abuelos, y viene de generación en generación hasta hace 2000 años. ¿Quiénes son los que se les ha ocultado esto? A los protestantes, y no lo logran entender. Y por eso Jesucristo, voy a decirlo acá, porque viene la segunda parte. La segunda parte no se refiere a los protestantes. No se refiere a los protestantes, se refiere a los sencillos. Y dice: y aquel, el Hijo, Padre, y nadie conoce al Hijo, todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿A quién se le revela Jesús? A los que sencillamente reciben la palabra de Dios y la acatan dócilmente. A esos se les revela a Dios. ¿A quién se les oculta a Dios? A esos que dicen que yo no voy a ir a confesarme con un sacerdote. No vaya. Dios no le lo va a obligar y ni siquiera se le va a aparecer para que lo entienda. Por eso a los hermanos separados les cuesta trabajo entender un evangelio como este. Les cuesta trabajo entenderlo porque no lo aceptan. No aceptan a Jesucristo como su Señor y su Redentor. Y cuando dicen, no, ¿cómo que no, César? Nosotros sí lo aceptamos, pero ¿cómo lo aceptan? Vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados. Ah, no, yo eso no, yo por ahí no voy. Yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. No lo aceptan. Y por eso dice, Jesús se le revela a los sencillos. ¿Sabe a quién se le revela? A los católicos, a los malos católicos, a los pecadores que continúan en la Iglesia Católica y que a veces toman la decisión de ir a confesar sus pecados. A eso se les revela a Dios. Pero el día que se salgan de la Iglesia Católica y se vayan para el protestantismo, Dios deja de actuar con ellos. Por eso esta palabra de Dios que viene a continuación no es para los protestantes, es para los de la Iglesia Católica. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Los sencillos, los humildes, los que dicen, mande Señor. Si tengo esta enfermedad, algo me quieres decir, Señor. Si hoy estoy aguantando hambre, Señor, algo me quieres decir. Si no me está yendo bien en el trabajo, algo me quieres decir, Señor. Pero yo acato lo que tú me digas. Y yo sé que si acudo a ti, tú me protegerás, tú me ayudarás,
tú estarás conmigo. De eso se trataba el salmo del día de hoy. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los aliviaré, porque mi carga es ligera y mi yugo es ligero. Debemos obedecer a Cristo, que fue humilde, modesto, sencillo. Debemos cargar con Cristo en nuestras manos, en todo momento, que Cristo sea nuestro auxilio y nuestra protección a toda hora. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Los protestantes que me estén escuchando, muchachos, yo se los voy a decir, no hay un solo protestante de las 70,000 iglesias que se han fundado en el mundo que sean salvos. No hay uno, a menos que decidan, y ojalá tomen esa decisión. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. He cometido el peor de los pecados, ese pecado mortal de la apostasía, de apostatar contra la iglesia de Cristo. Y ahora, a través de lo que ha dicho César, me doy cuenta. Voy a ir al sacerdote, me voy a confesar de mi pecado y voy a regresar al redil, a la doctrina de Cristo, que es la iglesia católica. Y voy a seguir de ahora en adelante comulgando, y voy a seguir cada vez que cometa pecados pidiendo perdón. Esos se salvarán. ¿Ustedes entendieron esto? Yo lo entiendo claritico. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.